ojos en Cristo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén, aleluya. Fija tus ojos en Cristo, Damos la honra y la gloria al Señor porque sus planes de Dios son perfectos. Amén, aleluya. Y si en sus planes de nuestro Dios estaba que usted
usted esté en este lugar es de bendición. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a entonar esta cadena que dice: Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén, aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, que Cristo es el camino.
gloria a Dios. Vamos a seguir glorificando el nombre del Señor con la cadena número 20. Este avivamiento, ¿quién lo quitará, hermanos? Nadie, porque el Señor nos los ha dado. Aleluya, gloria a Dios. Póngase de pie, dice el Señor. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? La palabra de Dios.
Amén, hermanos, que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios. Cada culto es único. No es un culto más, sino es un culto único. Porque es una nueva experiencia con el Señor. Y dice la Biblia que Él nos rejuvenece y Él aumenta nuestras fuerzas como las de un búfalo. Y Él le da fuerzas al que no tiene ningunas. Gloria a Dios. Así que tenemos, al alabar al Señor, tenemos muchas ventajas. Vamos a leer la palabra del Señor. Les invito a leer Eclesiastés, capítulo 11. Alabado sea Cristo, aleluya. Eclesiastés 11, el verso número 9. Amén. Cristo vive, amén. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Oramos, Señor. Bendito Dios. Esta es tu palabra que nosotros tenemos aquí, Señor, frente a nosotros, y esperamos que tú seas el que nos proveas todo lo necesario para que en este día, en esta tarde, Señor, Padre nosotros Santo, podamos ser usa la vida capacitados por medio de esta guía que nosotros tenemos al frente, Señor Jesucristo. Gracias porque hasta hoy nos has ayudado, hasta hoy nos has, Señor, mantenido con vida, Señor. Otros ya no existen en la tierra, pero nosotros todavía estamos aquí, Señor. Tú tienes un propósito para con cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Siéntense un momento, hermanos. Vamos a platicar acerca de lo que Dios tiene para la vida de cada uno, de cada una, de sus siervos, de sus hijos y de aquellos que todavía le han de aceptar. Y tenemos nosotros como tema, le hemos puesto un joven sabio. Gloria a Dios. Un joven sabio. Porque sabemos que la juventud es muy importante y en la juventud, según las Escrituras, se han cometido muchas fallas, muchos pecados. Nosotros le llamamos errores, pero la verdad son pecados delante de Dios, porque dice la Biblia que toda transgresión es pecado. Pero para eso está el Señor por medio de su palabra para dar una orientación, para que el joven, el muchacho, no siga más haciendo lo contrario, porque al hacer lo contrario a lo que dice la palabra del Señor, está cavando hoyo para sí mismo, está haciéndose un daño a él mismo, y a veces pudiéramos nosotros pensar que no va a pasar nada, pero sí pasa algo según la Biblia, porque a jóvenes como el joven rico, al muchacho que se acercó, dice la Biblia, a Jesús, dice que este era una persona que había estado en el templo hacía mucho tiempo, desde su juventud. Y también tenemos al hijo pródigo, que también era un muchacho que había estado con su padre, como hoy nosotros estamos en comunión. Imagínense, a veces no se valora cuando tenemos un padre que nos quiere, que nos ama. Parece que
pudiera ser que tiene la obligación de querernos, ¿ah? a como nosotros estemos, a como nosotros hagamos, porque sí es fácil ser hijo, pero es difícil ser padres. Y eso no lo entendemos nosotros hasta que llegue el día. Entonces, el título se llama Un joven sabio. Amén. Y un joven sabio, primero, como número 1 tenemos, se entrega al Señor. Amén. Un joven sabio se entrega al Señor. Reconoce que necesita ayuda. Primeramente, el joven que es sabio se entrega a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Hay cosas que algunos no han entendido, como por ejemplo, Dios usó a un evangelista llamado Felipe, y dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, dice que en el verso 26, dice, Dios, el Espíritu Santo habló a Felipe y lo habló para que fuera a llevar el mensaje a una persona, a un eunuco que estaba interesado en aprender la palabra de Dios, pero no entendía, no comprendía porque cuando se le acercó, porque el Espíritu Santo le dijo que se acercara a ese carro, entonces le dice, pero ¿entiendes lo que lees? No es solamente leer, sino es entender, comprender. No sé, los que han ido a la escuela, les dicen que lean, pero que también comprendan. No es nada más de correr, sino es de detenerse a pensar lo que ahí está escrito. Él estaba leyendo al profeta Isaías y dice que lo que él leía, pues no entendía, no sabía de quién estaba hablando el libro, el profeta, sino que si pensaba él que estaba hablando de él mismo o estaba hablando de otra persona. Y cuando le pregunta a Felipe le dice, y empieza a declararle las escrituras, empieza a evangelizarlo, empieza a decirle que se trataba de el Señor Jesucristo, que Él era el que había sido llevado como manso cordero al matadero. Y así nosotros entendemos que este joven, porque dice que era un eunuco, funcionario de la reina de Candace, entendemos nosotros que le interesó y que él vio y reconoció que necesitaba ayuda. Es por eso que todo muchacho, todo joven tiene que reconocer que necesita ayuda, porque fíjense que ahorita ya de 12 años ya no nos quieren hacer caso, saben más que nosotros, ya no nos hacen caso, les decimos nosotros una cosa y como 5 más, como que si tuvieran una gran experiencia. Pero yo quiero decirles que el Señor Jesucristo dice que sabe todas las cosas y conoce el corazón de cada una de las personas. Y antes que salga la palabra en la boca del que lo va a decir, ya Él lo sabe, ya Él lo conoce. Es por eso que el joven no se debe de confiar en su propia prudencia. No se debe confiar en él mismo. ¿Por qué? Porque hay fallas. Este etíope dice que reconoció que necesitaba ayuda e invitó a subirse al carro a Felipe el evangelista y empezaron a platicar. Entonces, un joven sabio que entrega su vida al Señor no quiere fallar en su vida.
espera en Dios y cree a la palabra de Dios, cree al mensajero. Este etíope dice que creyó a Felipe y le dijo, mientras donde iban en el camino, le dice, aquí hay agua, aquí hay bastante agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Amén. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuánto tiempo se llevó caminando o corriendo en el carro? Pero podemos nosotros pensar que aunque fuera un día, mediodía, la palabra de Dios llegó a su corazón. Eso es lo importante, que no tan solamente es oír, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, sino también creerla, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. No es solamente de leer, sino que nosotros necesitamos la ayuda de alguien más. Cuando siempre nosotros vamos a hablar algo de la palabra del Señor, siempre le decimos al Señor que nosotros no sabemos nada, pero Él sí sabe todas las cosas, porque Él dice que por su voluntad fueron hechas todas las cosas, fueron creadas, y dice que solamente con su palabra se formó todo lo que ahora vemos, y aún lo que nosotros no podemos mirar también, Él lo hizo por su palabra. Es por eso que un joven sabio tiene que entregarse al Señor, para que al entregarse al Señor y reciba al Señor en su corazón, el Señor empiece a hacer un trabajo especial en su vida, empiece a trabajar en su mente, en su corazón, lo empiece a capacitar, le empiece a enseñar cosas grandes, como dice Jeremías, y ocultas que no conocemos. Y eso es la palabra de Dios, o sea, lo que es espiritual. Muchas veces el muchacho solamente, o nosotros como personas, podemos ver lo que está por fuera, pero no podemos ver lo que está dentro del corazón. Entonces, pero Dios sí conoce todas las cosas. Y cuando declara la palabra del Señor, la declara a este eunuco, dice que este eunuco inmediatamente obedece a lo que Dios dice. Recordamos nosotros que cuando estábamos en un congreso, invitaron a un evangelista a predicar. Y en su predicación, el evangelista dijo, yo me bauticé a los 12 años de edad. Y de hermanos de la iglesia, ¿para qué bautizan a ese chamaco? Al rato le va a gustar el mundo y se vaya al mundo. Dice, pero no fue así, ya tenía más de 20 años predicando la palabra de Dios y no se había ido al mundo. ¿Por qué? Porque en verdad había entrado Jesucristo a su corazón. Eso es lo importante, que Jesucristo entre en el corazón del muchacho, del joven, y empiece a capacitarlo, empiece a enseñarlo, empiece a capacitarlo para el trabajo que Él lo va a usar. Porque en verdad Dios dice que oremos para que haya obreros, y que haya obreros, y los obreros van a salir de nosotros mismos, y para que sean enviados a la mies, porque en verdad dice la Biblia que la mies es bastante, es mucha, pero hay pocos, habemos pocos. Dice que queramos ir, porque no es fácil el trabajo, pero tampoco es imposible con la ayuda de Dios. Amén. Entonces, un joven sabio quiere ser próspero en la vida, no pierde tiempo, sino baja a las aguas. Gloria a Dios. Número 2, un joven sabio tiene cuidado con sus sentimientos. Amén. Un joven sabio tiene cuidado con sus sentimientos también, con sus emociones. No es de darle libertad a las emociones. Se acerca siempre, después de haberse entregado su vida al Señor, tiene que haber una continuidad, una continuación. Tiene que estar en constante
oración, comunión con Dios, para que Él, el Señor, lo ayude a lo largo de su vida, porque no es solamente de los que empiezan, el camino de Dios no es de los que empezamos, sino es de los que terminan. Como decía Pablo, yo ya he acabado la carrera, ya he terminado, he peleado la buena batalla. Y dice, me está esperando la corona de justicia que Dios dice me va a dar. Y no solo a mí, sino a todos los que en verdad aman su venida. En eso consiste, en amar, en querer, en desear sinceramente, que haya un anhelo, que nazca un deseo, que uno por medio del Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nazca un deseo en nuestra vida, para que ese deseo que hay, que ya nació, se le pueda rociar, se le pueda echar agua, y ese que ya nació, ese amor que ya nació con el Señor, pueda ir creciendo más y más. Pero nosotros tenemos que estar constantemente en la casa de Dios, buscando a Dios, para que el Espíritu Santo esté rociando como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Una planta necesita no solamente sembrarla, sino también necesita riego constantemente, porque si no se marchita y se va muriendo, se seca y se termina su existencia. Entonces, la vida espiritual del joven sabio que ya entrega su vida al Señor, que ya entregó su vida al Señor, tiene que ir avanzando, tiene que saber que tiene que estar en oración, que tiene que estar en comunión con Dios, para que Dios le vaya diciendo lo que debe de hacer, lo que tiene que hacer. Porque vemos nosotros y sabemos que cuando somos muchachos, cuando éramos muchachos, pues ya pasamos por esa etapa, es una etapa que muchos ya pasamos. Y en esa etapa conocimos a muchos jóvenes, y la verdad, muchos jóvenes se fueron retirando, se fueron saliendo con sus propios pensamientos. Pensábamos nosotros, ¿y cuándo nos toca a nosotros también irnos? Porque todos se van, todos se retiran. Pero al estar en comunión con Dios, orándole al Señor, el Señor nos da la fuerza, nos da la fortaleza para que nosotros permanezcamos. Un hermano nos decía en una ocasión, dice, ¿cómo tú, dice, siendo soltero, dice, ya tienes años en el Evangelio, soltero, dice, no creo, dice, que tú andes bien? O sea que empieza la maquinación. Le digo, entonces, si Dios no tiene poder, no se puede. Entonces, ¿cómo pudo Timoteo? ¿Cómo pudo triunfar? ¿Cómo pudo triunfar Timoteo? ¿Cómo pudo triunfar José? ¿Quién lo hizo? ¿Era la fuerza de José? ¿Era la fuerza de Timoteo? No, sino era el poder de Dios activado en la vida del muchacho, del joven. Porque nadie será fuerte por sus propias fuerzas. Nadie. Ninguno será fuerte por su propia fuerza. Y sabemos que el muchacho o el cristiano, en términos general, tiene una lucha. Y la lucha es con la carne, con el mundo, con el diablo. Por lo menos esa es una lucha que hay constante. Y más con la carne. Porque dice Gálatas 5 del 16 al 21 que tenemos una lucha. Vamos a leer en Gálatas. Fíjense cómo dice Gálatas 5:16. 5:16. Vamos a leerlo para que veamos. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, cuando hay una oposición,
quiere decir que hay un pleito, hay una lucha. Pero dice que nosotros no lo vamos a satisfacer los deseos de la carne, y empieza a dar una lista bastante grande. Y en esta lista nos dice que la carne es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Escuchamos qué cosa es la carne? Esto es la carne. No se está refiriendo a lo que tenemos aquí, que estoy palpando, sino a las manifestaciones de la carne. Ese es el pleito que hay, que tiene el cristiano, todo muchacho, sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo declara. Pero un joven sabio tiene cuidado de sus sentimientos, tiene cuidado con lo que oye, tiene cuidado con lo que ve. Porque dice la Biblia que cuando la serpiente se le acercó a Eva, la hizo codiciar. Y cuando esa serpiente mismo se le acercó a Jesús, ¿qué le hizo hacer? Lo hizo sentir que tenía hambre, y lo tentó para que saciara su hambre, y que agarrara lo primero que hubiera, una piedra en el desierto, y comiera para que se saciara su hambre. Entonces, el muchacho tiene cuidado con lo que oye, tiene cuidado con lo que ve, porque no sabemos exactamente cuando alguien nos está hablando. Debemos nosotros estar siempre en comunión con Dios para tener ese discernimiento, para conocer, porque nosotros lo podemos tener el discernimiento, pero si estamos en comunión con Dios, vamos a saber quién es el que nos está hablando, quién es el que nos está invitando. Y si nos presentan algo que nos parezca agradable, con el Espíritu de Dios, por medio del Espíritu de Dios, vamos nosotros a conocer, a saber que en realidad lo que se nos está presentando está bien, parece agradable a los ojos, parece bien a la satisfacción de la carne, de nuestros propios deseos. Pero dice la Biblia que los que practican la fornicación, el adulterio, la hechicería, los pleitos, y la lista que nosotros leímos aquí, dice que no van a entrar en el reino de Dios. O sea que es peligroso, no es solamente de saberlo, sino que nosotros debemos estar conscientes de que al practicar alguna de estas cosas o manifestaciones de la carne, nos puede llevar a perder el reino de los cielos, aunque ya seamos bautizados o bautizadas, aunque ya hayamos creído. Pero si empezamos nosotros a practicar lo que se practica más en el mundo secular, es lo que es hechicería. Se practica a veces inocentemente. Algunos dicen magia negra, magia blanca, magia roja, pero en realidad es la misma magia. Y es lo que se nos presenta más. Por ejemplo, cuando estamos enfermos, viene alguien y nos dice, oye, hay una persona que te puede ayudar, si quieres vamos. Y aquella persona dice, hasta abre otras lenguas, imagínense, y no es el Espíritu Santo, sino es otro espíritu erróneo. Es por eso que el joven tiene que tener cuidado, tiene que ser sabio con lo que mira, con lo que escucha, aún con lo que pudiera palpar. Pero esta sabiduría solamente Dios la da por medio de la oración, por medio de la comunión, por medio de la consagración. Entonces, número 3, un joven sabio considera los ejemplos bíblicos también. Considera los ejemplos bíblicos, pero los que fueron plasmados en la palabra de Dios, para no practicarlos, para no hacerlos.
había un muchacho, dice que era un muchacho rico, que se acercó a Jesús y dice que empezó a platicar con él, pero tenía una duda. Dice, ¿qué voy a hacer para heredar el reino de los cielos? Jesús le dice, vas a guardar los mandamientos. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y le mencionó por lo menos cinco mandamientos. Y él le dijo, yo lo he guardado desde mi juventud, todo esto lo he hecho. O sea que hasta ese momento estaba bien. Pero Jesús sabía que algo andaba mal en él. Ese es el problema, de que nosotros podemos decir, yo estoy haciendo las cosas bien, pero cuando Jesús le dice, ¿sabes? Tienes que vender todo lo que tienes y tienes que entregarlo a los que lo necesitan. Entonces, a veces vamos a pensar que los muchachos se la saben de todas, ¿sí? De todas, pero todavía les hace falta algo más. No lo han aprendido todo, no lo hemos aprendido todo. Aún cada día nosotros vamos aprendiendo, todos los días vamos aprendiendo, todos los días. Y yo recuerdo que estaba atendiendo una misión y muchos de los que estaban allí eran analfabetas y habían, con todo respeto, muchachitas de preparatoria que, pues imagínate, de un analfabeta a uno de prepa es un super licenciado, ¿eh? Y en realidad, y estaban las hermanas ancianitas. Les digo, no nos creamos mucho. Estas hermanas ya pasaron por la escuela de la vida y saben más que cualquiera de nosotros, mucho más. Así que no nos creamos tampoco de que, no, que porque la hermana no sabe leer, porque mi mamá no sabe leer, porque mi papá no sabe leer y yo tengo altos grados de estudios. Aún, dice Jesús, te falta algo todavía. Algo te hace falta. Todavía no has aprendido o no hemos aprendido como deberemos aprender. Es por eso que el Señor no nos va a enaltecer a nosotros. Todo lo contrario, sí nos va a alentar, pero nos va a decir que tenemos que ir superando. Tenemos que ir avanzando. Tenemos que ir nosotros progresando espiritualmente. Entonces, un joven sabio considera los ejemplos bíblicos, como el joven rico y también el muchacho que pidió todos los bienes, todo. Dice, Padre, dame los bienes que me corresponden. Y dice que éste recibió los bienes y se fue muy lejos. Se fue con dinero en la bolsa, pero se lo gastó todo. Espiritualmente, aquí tenemos la palabra de Dios, el Señor nos alimenta, el Señor nos ama, nos quiere, sentimos el calor de Dios. Pero ¿qué pasa? Si algún muchacho o cualesquiera de nosotros dijera, pues, ¿qué tiene de malo si los demás adulteran? ¿Qué tiene de malo si los demás fornican? Y si se empezara a practicar, no es que se esté haciendo, si se empezara a practicar, es empezar a gastar lo que Dios te ha dado, lo que tú tienes. Inmediatamente cuando el pecado se practica, el Espíritu Santo se aparta de la persona. Ya no es que el Espíritu Santo no nos quiera, sino todo lo contrario, que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Hay una separación y nosotros, si seguimos cometiendo el pecado, el Señor se va alejando más y nosotros nos vamos alejando más. Llega a tal grado que el Señor quisiera acercarse a nosotros, pero por el pecado no se puede. Entonces eso es malgastar. Ahorita nosotros podemos cantarle, alabar a Dios, podemos pararnos al frente, podemos predicar, podemos nosotros incluso invitar, pero es porque el Señor nos ayuda, no es de nosotros mismos. Y si el Señor nos dejara, imagínense, y empezamos a practicar la hechicería, empezamos a pelearnos, a jalarnos de los cabellos, como decimos nosotros, empezamos nosotros en contienda, el Espíritu Santo se empieza a retirar, se empieza a ir, y va a llegar a tal grado
que sí vamos a cantar, pero se va a escuchar todo hueco, todo vacío. A diferencia que cuando el Espíritu de Dios está, es como un rocío. Cuando vienes desesperado, cuando vienes triste, vienes enfermo, vienes al altar de Dios y oras y con toda confianza y confías en Dios y te vas tranquilo, aunque estés con el problema, te vas tranquilo, te vas en paz y te acuestas en paz y te levantas otra vez y sigues confiando en Dios, en el Señor Jesucristo, porque Él nos ha llamado a paz nos llamó el Señor. Entonces, jóvenes y adultos, cada uno de nosotros tenemos la bendición de estar con nuestro Padre. Y si alguno de nosotros le falló a Dios, le ha fallado a Dios, al Señor, dice que el Padre está con los brazos abiertos, esperando a que su hijo reconozca, que su hijo regrese, el buen Padre que es Dios. El buen Padre siempre te va a esperar, el buen Padre siempre te va a amar, aunque tú le hayas hecho lo que le hayas hecho. El buen Padre siempre va a estar esperándote y llorando porque sabe que estás sufriendo, porque el hombre o la mujer que se retira, se aparta, ese no está feliz, ese está sufriendo, ese está llorando, porque no tiene lo consuele y sabe en su conciencia que no está bien. Pero el joven sabio dice que se acuerda de su Creador en los días de su juventud. Amén. El joven sabio se acuerda de su Creador y se acuerda para estar en comunión con Él. Se acuerda para servirle, se acuerda para buscarle en lo más mínimo, porque va a llegar el tiempo, miren, va a llegar el tiempo que nosotros vamos a ser muy amigos, sí, y vamos a andar hasta abrazados de amistad, pero va a llegar el tiempo que este cabello ya no va a estar peinado, por no decir otra cosa, va a llegar el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces la obra de la carne no es que odiemos a la hermana o al hermano, sino que la carne se empieza a manifestar, se empieza a hinchar, empieza a manifestar sus deseos. Y es por eso que nosotros empezamos a ver lo que está dentro de la persona que se empieza a manifestar. Pero ¿cómo nosotros vamos a marchitar todo eso? ¿Cómo vamos a marchitar los deseos, las manifestaciones de la carne? Nosotros podemos hacer algo si nos humillamos ante Dios. Y estamos humillados siempre, vamos a tener las manifestaciones de nuestra carne, pero las vamos a tener aplastadas. Van a estar, las vamos a tener marchitas, pero también si nos descuidamos, empieza otra vez a crecer y manifiestas son las obras de la carne. Es por eso que el joven sabio siempre está pendiente. El joven sabio siempre está pendiente. Primeramente se entrega al Señor, seguidamente no se tiene cuidado de sus sentimientos y por último considera los ejemplos bíblicos que han quedado plasmados para que nosotros no hagamos lo malo. Para eso están plasmados, todo lo malo que está aquí en la Biblia que aparece es para que nosotros no lo hagamos. Entonces, hermanos adultos y sobre todo, hermanos jóvenes, la libertad que tú tienes en tu juventud y la fuerza, considérala, porque el no poner o no tomar en cuenta al Creador puede traerte graves consecuencias desagradables a tu existir. Dios quiere bien en tu vida y quiere ayudarte, tómalo en cuenta. Dios les bendiga. Amén. Entonces, hermanos, vamos a orar. Y si alguno de nosotros tiene alguna necesidad en su vida, yo no sé qué tan consagrada y consagrados estemos, Dios lo sabe. Y no venimos a juzgar a nadie, pero en realidad cada uno de nosotros dice, nadie conoció al hombre sino el Espíritu del hombre
que está dentro de él. Vamos a orar, hermanos, les invito a hacer una oración y que Dios les bendiga y esperamos que siempre que oremos nos acordemos de nuestros hermanos colaboradores, que son los que van al frente y son los que van llevando más los golpes y todos seguidamente. Señor, en esta hora de la tarde, de la noche, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Esperamos, Señor, que tú seas el que nos ayudes, nos dé fuerzas para servirte con alegría, con gozo, Señor. Mira, oh Dios, el poder de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de tus siervos, de tu sierva, de tu pueblo, de tu iglesia, porque tú eres, Señor, el que provees todas las cosas. Tú eres, Señor, el que das nuevas fuerzas y aumenta las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios mío, si tú eres con nosotros, dice tu palabra, ¿quién contra nosotros? Tu palabra dice, pacientemente esperé a Jehová, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Ya sí vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por la exposición de tu palabra. Jesucristo, ahora llega el momento, Señor, de reunir las ofrendas,